Muy buenas a todos compañeros inversionistas, les traigo un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a platicar acerca del superpeso, ¿no? ¿A qué se refiere este concepto? Básicamente a la apreciación que ha tenido la moneda del peso mexicano en el último año, específicamente contra el dólar, pero también contra las diferentes monedas. Vamos a platicar de por qué ha sucedido, qué es lo que ha estado pasando, cuáles son los factores más importantes y qué podemos esperar en los próximos meses. Ahora, como siempre te recuerdo, si te gusta el contenido, puedes apoyar suscribiéndose. Si ya estás suscrito, siempre puedes apoyar con un like. Comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que platicar para entender el cambio de monedas es la parte de la inflación, ¿no? ¿Qué ha pasado con la inflación tanto en Estados Unidos como en México? Que nos vamos a enfocar específicamente en este tipo de cambio, que creo que es el más relevante para la mayoría de las personas, ¿no? Entonces tenemos aquí dos historias bastante similares, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que a raíz de la pandemia, ya lo platicamos en varias ocasiones, hubo una impresión exagerada de dinero, pasaron X, Y, Z circunstancias, lo cual generó una inflación bastante importante que ya veníamos venir, ¿no? Específicamente en Estados Unidos, donde se imprimió más dinero, fue donde hemos visto una inflación aún más fuerte, ¿no? De hecho, llegó un punto en el que estuvo inclusive por encima de la inflación de México, ¿no? Que es una brutalidad. Recordemos que históricamente la inflación en México tiende a estar entre un 4 o 5%, mientras que la de Estados Unidos entre un 1 a 2%, ¿no? Entonces, esto ha sido un cambio bastante radical, bastante importante. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos meses? Bueno, en Estados Unidos ha habido una desaceleración bastante importante de la inflación, sobre todo comparándolos año contra año. Ahora, específicamente la inflación, el dato inflacionario que acaba de salir del mes de abril, pues vemos cómo ya a lo mejor la desaceleración es menos importante, ¿no? Pasando apenas a un 4.9% del 5% observado. Por otra parte, en México, en lugar de ver esa bajada tan pronunciada, vimos como una especie de estabilización en el nivel del 7% para posteriormente en los últimos 2 meses ver caídas muy importantes, ¿no? Específicamente, el mes de abril se registró una inflación del 6.25%, que sigue estando por encima de Estados Unidos, insisto, vemos la caída tan importante cuando a lo mejor en Estados Unidos no fue tan radical esta caída, ¿no? Entonces, es más o menos lo que hemos estado observando. En general, inflaciones altas en ambos países, con diferentes historias, y ahorita vamos a platicar cuál ha sido la principal diferencia en la política monetaria de Estados Unidos con respecto a México, por lo cual ha habido más inflación en Estados Unidos y muy probablemente siga habiendo más. Ahora, ¿cuáles fueron las soluciones? Aquí tuvimos dos soluciones diferentes, dos reacciones diferentes, ¿no? La reacción de Estados Unidos fue, es que la inflación es temporaria, no va a pasar nada, es por la pandemia, vamos a dejar las tasas bajas. Luego se dieron cuenta que la inflación no era tan temporaria como ellos pensaron y empezaron a subir las tasas de interés hasta la última subida del 5.25%. Por otra parte, Banxico reacciona de manera bastante diferente y desde el momento uno empieza a subir como loco las tasas, ¿no? Subidas del punto 5, punto 5, punto 5, punto 5, etcétera, ¿no? Hasta llegar al día de hoy que estamos básicamente, si no mal recuerdo, en un 11.25%, ¿no? Que es el nivel más alto en la historia que hemos visto en nuestro país, ¿no? Entonces no es nada bajo, ¿no? Ahora, ¿por qué? No, porque también es importante porque es solo porque el Banco Central de Estados Unidos son brutos y no se dieron cuenta que la inflación no iba a ser temporal. No necesariamente. Hay otro punto que tiene Estados Unidos, que la desventaja que tiene es que su economía está mucho más ligada o depende mucho más de las tasas económicas que la de México, ¿no? De hecho, en México puede subir las tasas y como han visto, la desaceleración económica ha sido prácticamente nula. Claro, todavía hay que darle tiempo, pero a lo que me refiero es que México está acostumbrado a poder conllevar un impacto mayor a las tasas de interés. También hay una diferencia muy importante y es que en Estados Unidos el sector bancario está bastante dividido en el sentido de que hay bancos muy grandes como son JP Morgan, Goldman Sachs, los que todos conocemos, pero también hay varios bancos regionales que son bancos un poco más pequeños y que son más susceptibles a estos tipos de cambio en las tasas de interés. Ahora, en el caso de México, la situación es completamente diferente, completamente no opuesta, y sabemos que en México hay 3, 4, 5, 6 bancos muy grandes y la realidad es que los bancos pequeños son prácticamente nulos, por no decir inexistentes. ¿A qué se debe esto? Bueno, podemos hablar de las limitantes que pone el gobierno ante pues sí, ante los jugadores financieros, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso no es el tema del video de hoy. Lo importante es cómo está la situación, que es uno,
En Estados Unidos definitivamente hay bancos más pequeños, mientras que en México hay bancos más grandes, y esos bancos que son más grandes, inclusive pocos son mexicanos, ¿no? La mayoría son de otros países, como puede ser Santander, BBVA, que son bancos españoles, bancos internacionales, ¿no? Entonces, insisto, son menos susceptibles a este factor. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? En palabras muy sencillas, que México pudo actuar, Banxico pudo actuar de una manera más decisiva, subir las tasas más rápidamente, sin romper algo, por así decirlo, mientras que Estados Unidos tuvo que ser bastante precavido y a lo mejor subirlas lentamente, lo cual generó que la inflación se pudiese quedar más sticky, ¿no? Lo que se conoce como un poco pegajosa, que es un poco más difícil de quitar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de esto? ¿Okay? Porque es importante entenderlo. El resultado ha sido un superpeso, ¿no? Vemos, hace un año el peso estaba básicamente en un tipo de cambio de 20 pesos por un dólar y ahora está en 17.55. Es una brutalidad, tomando en cuenta que este tipo de cambio, que no es un activo que suele variar tanto, ¿no? Entonces, no hay que no aceptar las cosas, en el sentido de que definitivamente ha sido un super cambio y es algo que no hemos visto en mucho tiempo. Ahora, ¿por qué se debe esto? Principalmente un factor. Digo, vamos a hablar un poco más adelante de todo lo que conlleva, pero un factor muy importante es las tasas de interés. Obviamente, si tú puedes invertir en CETES, por poner un ejemplo, contra los bonos de Tesoro de Estados Unidos, en CETES puedes tener un 11.25 o 11.3 o 11.4, lo que sea, de rendimiento, mientras que en Estados Unidos apenas tienes un 4 o 5%, pues hay una diferencia importante, sobre todo tomando en cuenta, insisto, que lo que nos importa es la tasa de interés real, porque nada te sirve que te den un 100% de interés, un CETES, si hay un 120% de inflación, ¿no? Como pasa en Argentina. Pero la inflación en México, la realidad es que está muy, muy cercana, solo con un punto de diferencia de Estados Unidos. Entonces, si sacamos un punto de diferencia en la inflación, pero hay como 6 puntos de diferencia en las tasas de interés, entonces se vuelve mucho, mucho más interesante para el capital extranjero invertir en pesos, en CETES, en bonos, en lo que fuese, ¿no? Pero específicamente en México. Y esto genera, obviamente, que el tipo de cambio se afaba porque mucha gente está comprando pesos. Los pesos, al subir su demanda, obviamente, aumenta su valor relativamente a las otras monedas. Entonces, es algo bastante interesante que ha ocurrido, ¿no? Hay que tomar en cuenta que normalmente el tipo de cambio se mueve en función a las tasas de interés, insisto, reales. ¿A qué me refiero con reales? Agarro la tasa de interés, le resta la inflación y es tu tasa de interés real. Mientras mayor diferencial haya con respecto a la historia, pues obviamente va a haber un mayor beneficio para la moneda que tenga este diferencial, en este caso el peso mexicano. Ahora, sin embargo, quiero hablar también de otros puntos, ¿no? Porque hay que tomar, esto es lo que ha pasado en un año, hay que tomar una visión a largo plazo. ¿Qué es lo que ha pasado desde el 2017, ¿no? Y vamos a platicar acerca de unas columnas bastante interesantes y les voy a platicar acerca de la metodología con la que yo pienso o analizo el tipo de cambio, más que nada. Ahora, primer punto que quiero ver, M2 en Estados Unidos. ¿Qué es la M2? Es la money supply, es decir, cuánto dinero hay en circulación. ¿Por qué queremos saber esto? Porque Milton Friedman, uno de los economistas más importantes de los años 90, nos indicaba o hizo un estudio en donde comprobó en que gran parte de la inflación, por no decir toda la inflación, no la genera en una escasez, a largo plazo hablando, insisto, no le genera una escasez, no le genera el gobierno, bueno, sí vamos a platicar un poco de eso, pero no la genera el gasto del gobierno, no la genera una invasión de un país a otro, etcétera, ¿no? Lo que genera realmente la inflación a largo plazo, repito, es el aumentar la money supply, en palabras muy sencillas, imprimir más dinero, que es completamente lógico. Si sacas la impresora e imprimes $1 trillón más, pues ese $1 trillón que tenía la gente va a valer menos. Es completamente lógico, no es así que estamos hablando de ciencia sumamente inentendible, ¿no? Entonces, un poquito de sentido común. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Estados Unidos? Estados Unidos tradicionalmente tenía o aumentaba su money supply un 4, 5, 6%, que es una política tradicional en los gobiernos de hoy en día, que dicen, ¿sabes qué? Subo mi aumento de money supply un poquito más que el crecimiento económico para generar un poco de inflación. ¿Por qué? Porque al gobierno, al fin y al cabo, le conviene la inflación, ¿no? Por sus deudas, por lo que fuese. Es lo que llamamos un impuesto sigiloso o silencioso, ¿no? Porque no lo ves a simple vista, pero lo estás pagando. Entonces, eso ha sido una política tradicional de todos los gobiernos, al menos los orientales. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el 2020? 2020 específicamente, viene la pandemia, ya lo platicamos, bla, 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 cheques de estímulo, empiezan a imprimir dinero como locos, lo empiezan a gastar en 20 maneras diferentes, ¿no? Desde dándoselo directamente a la gente, hasta créditos a empresas que luego se perdonaron, o sea, un abanico, ¿no? De opciones que utilizaban para repartir o para imprimir más dinero, y este nuevo dinero que habían impreso. Y si lo vemos es una brutalidad, vemos
que son el 2020, el supply de dólares aumentó un 25%, que es una locura, ¿no? Posteriormente, en 2021 siguen más o menos las políticas bastante similares y vuelve a aumentar la money supply, no tanto como el 2020, pero sí un 12.7%. Ahora, llega 2022, ya pasa lo que tenía que pasar, inflación, ya no es transitoria, todos dicen, what the fuck, ¿qué está pasando? La gente se empieza a asustar y empiezan a reducir la money supply finalmente, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo importante aquí que quiero llegar? Que a pesar de esto, la money supply solo la pudieron reducir en el 2022 en un menos 1.6%, que si comparamos con el aumento que se dio de básicamente un 50%, no es nada, ¿no? Y lo que llevamos de estos últimos 3 meses, desde el trimestre, ha sido una reducción de un menos 2.4%. Entonces, están yendo por buen camino, sí, pero todavía falta, ¿no? Falta mucho porque se imprimió demasiado dinero. Insisto, es algo que no habíamos visto nunca antes en la historia. Por ende, la reacción o el tiempo de sanación de esto va a ser lento, ¿no? Porque si lo intentan hacer rápido, muy probablemente genera una recesión económica muy, muy fuerte o más fuerte de lo que queremos ver. Ahora vamos a ver por otro lado o por otra lado de la cara de la moneda a México, ¿no? La money supply de México. México, misma política que Estados Unidos, un crecimiento de un 5 o 6%, vamos todo bien. Llega el 2020 y vuelven y hacen algo similar. Sin embargo, no lo hacen en la misma magnitud que Estados Unidos, ¿no? Porque vemos que en el 2020 aumenta la money supply un 11%, 2021 un 10%, 2022 otro 10%, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia? Que el 2022 Estados Unidos ya empieza a reducir su money supply mientras México la sigue aumentando, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver una problemática bastante importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa en lo que llevamos del 2023? Bueno, pues llevamos también una reducción, insisto, mucho menor que la de Estados Unidos, en la reducción del menos 0.7%, pero yendo por el camino correcto, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el acumulado? ¿Cuál es lo acumulado que llevamos desde el 2017? Pues llevamos un aumento del money supply de básicamente un 50% por parte de Estados Unidos y un 48.1% de México, que es algo un poquito más bajo, ¿no? Entonces va a decir, bueno, entonces mejor el peso de valer menos porque, pues obviamente imprimieron menos pesos que Estados Unidos, por lógica hay menos oferta, bla, 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 ley de la oferta y la demanda, debería estar arriba el peso. Sí y no, aquí nos falta un factor muy importante a considerar, que es el crecimiento económico. ¿Y por qué? Si recuerdan, al inicio les explicaba que si tú creces como país un 4%, tienes que aumentar tu money supply un 4%, ¿no? Y si aumentas tu money supply un 4%, no vas a tener inflación, porque estás aumentando lo mismo que el crecimiento de la economía. Ahora, ¿qué es lo que pasa si aumentas más que el crecimiento? Pues es donde vamos a ver, el restante va a ser la inflación. Ahora, ¿cómo estuvo el crecimiento económico en Estados Unidos, no? Que está acá, el GDP. El crecimiento de Estados Unidos, bastante irregular, 2.9, 2.3. Viene la situación de la pandemia, caída del menos 2.8%, una recuperación muy rápida, gracias a todas las políticas, sube un 5.9, sube un 2.1 y en lo que vamos, o este primer trimestre subió un 0.4%. Ahora, por otro lado de la moneda, perdón, vamos por acá, México, ¿ok? México, a diferencia de Estados Unidos, tenía un crecimiento menor, ¿no? De un 2.2, luego desde el 2018 que estamos viendo, perdón, 19 que estamos viendo acá, empezamos a ver una desaceleración económica importante, donde la economía básicamente no crece, luego la pandemia nos pega mucho más fuerte, por varias razones, un menos 8.2%, luego viene una recuperación, no tan fuerte como la de Estados Unidos, sobre todo porque caímos un montón, pero a pesar de esto, seguimos con una recuperación en el 2022, un poquito más fuerte que la economía de Estados Unidos, y eso nos ayuda también a subsanar esa desaceleración económica. Finalmente, el 2023, en lo que llevamos, había un crecimiento muy fuerte, muy poderoso del 1%. Ahora, ¿cuál ha sido el crecimiento total de la economía en este periodo? Bueno, la economía de Estados Unidos ha crecido un 11.1%, mientras que la de México apenas un 2.4%, ¿no? Entonces, a pesar del crecimiento que ha habido en los últimos meses, en los últimos años, que ha sido un poquito mejor, tantos años que se perdieron con cero crecimiento, más lo de la pandemia, no se hemos recuperado al 100%, ¿no? De hecho, la economía, si la comparamos con el 2017, básicamente ha aumentado un 2%, que no es nada, ¿no? No es absolutamente nada. Entonces, aquí es donde está la situación. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos saber cuánto se imprimió en exceso? Sencillamente agarramos el cambio de la money supply, que es este 49.8% de Estados Unidos, y le restamos el crecimiento económico de Estados Unidos. Y con eso obtenemos el excess money supply. ¿Qué significa esto? En palabras muy sencillas, como platiqué, es cuánto se imprimió en exceso o no está justificado por un crecimiento económico, que por ende en un futuro se va a traslapar o se va a observar como inflación.
¿ok? Entonces Estados Unidos este periodo imprimió un exceso del 38.8%, mientras que México, a pesar de que imprimió menos, como tuvo un crecimiento económico mucho menor, entonces su money supply justificada es mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Que el exceso que imprimió México, por así decirlo, es de un 45.7%, ¿no? Entonces, mi teoría es que esta diferencia que existe debe de jugar a favor del tipo de cambio para el dólar en los próximos años, ¿no? Insisto, no es algo que vaya a ser del día de la mañana, ni siquiera en un año, no es a largo plazo, al menos de que las cosas cambien, ¿no? De que Estados Unidos vuelva a imprimir más dinero o México deje de imprimir y empiece a retirar, etcétera, ¿no? Pueden pasar varias cosas, pero por lo que veo el día de hoy, yo pronostico que el tipo de cambio debe estar aproximadamente en un futuro en los 20 pesos por dólar, ¿no? Es como el punto de equilibrio o el fair value, si lo quieres ver, de acuerdo a este análisis. Ahora, otra cosa importante que podemos ver en este análisis es cuánto es la inflación que ya se vio y cuánto es la que todavía no se ha visto, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hemos visto una inflación en este periodo total del 22.1%, que si lo comparamos con el 38.8%, nos queda una inflación pendiente, o que vamos a observar poco a poco, insisto, en los próximos meses del 16.6%, mientras que en México es menor. ¿Por qué? Porque ya hubo más inflación, ¿no? Ya observamos más inflación, específicamente del 30%, casi 31%, y por ende la inflación pendiente es mucho menor. ¿A qué quiero llegar con esto? Que es muy probable que la inflación en México sea menor en los próximos meses que Estados Unidos, sobre todo por un factor clave, ¿no? ¿Y cuál es el factor clave? Además de que la inflación en México ya la observamos, hemos observado más inflación en los últimos años, hay un factor muy importante que es cómo se calcula la inflación, ¿ok? Hay que recordar que esto no es una ciencia exacta. ¿A qué quiero llegar con esto? Que este 16.6% probablemente no lo veamos exactamente con estos dígitos. ¿Qué es lo que pasa? Que la manera en que se calcula la inflación suele variar entre países, inclusive existen diversas metodologías. ¿A qué quiero llegar con esto? Que Estados Unidos tiene un cambio muy importante en la manera en que calcula específicamente lo que viene siendo el shelter, que sería como el costo de la renta o el costo de la vivienda, ¿no? Entonces, la manera en lo que lo calcula es una manera laguiada, ¿no? O atrasada, si lo quieren ver así. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque estamos viendo inflaciones en estos periodos en Estados Unidos de shelter del 8, 4, 5%, lo que fuese, cuando si nosotros agarramos la realidad, agarramos el índice de rentas, el índice de precios de bienes raíces, nos damos cuenta que la inflación debería ser del 0%, ¿no? Entonces, la manera en la que calcula el Banco Central de Estados Unidos tiene un lag, ¿no? Entonces, esta inflación que estamos viendo ahorita es inflación que debimos de haber visto en Estados Unidos, insisto, en años anteriores, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la inflación en Estados Unidos, por ejemplo, el 2021, a lo mejor no fue el 7%. A lo mejor realmente si utilizamos la misma metodología que en México fue del 8, 9, 10%, pero por como es la metodología, esta inflación se va guardando y la vamos a ir observando en los meses posteriores, ¿no? Entonces todavía tenemos un poco de lag de ese componente de la inflación, más tomando en cuenta los otros componentes que sí están un poco más actualizados, ¿no? Entonces tenemos pues sí, tenemos una tendencia un poco diferente en Estados Unidos en el sentido que es más probable que la inflación se mantenga un poco más elevada gracias a este componente, que insisto, no es nada más que inflación que debimos haber observado en periodos anteriores, pero no se observó por la manera en que se calcula en Estados Unidos. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Por qué quiero llegar con esto? No, porque si vemos los 4 meses que llevamos de inflación, la inflación en Estados Unidos acumulada en estos meses ha sido del 1.4%, mientras que en México ha sido del 1.5%. Como pueden ver, es un número bastante similar y no se les haga raro que en los próximos meses sea altamente probable que la inflación en México acumulada comparada con Estados Unidos sea menor, mucho menor en México, insisto, por la manera en que se calcula, ¿no? Entonces hay que entender también esta parte. En general, todavía queda inflación en el sistema, importante entenderlo. La inflación no va a bajar a un 2, 3, 4%. Bueno, 4% ya está, pero en México estoy hablando, en Estados Unidos no va a bajar el 2% ni el chiste en este año, al menos de que haya una recesión económica, porque si todavía hay inflación en el sistema que no se ha demostrado, ¿no? Bastante inflación en el sistema, tanto en Estados Unidos como en México. Pero eso es todo por el video de hoy. Como siempre, si les gusta el contenido, si aprendieron algo, pueden apoyar suscribiéndose, dando like para ver más contenido de este estilo. Nos vemos en el próximo.